Buenas tardes a toda la gente que nos escucha. Muchísimas gracias por sintonizarnos nuevamente. Ahí vamos avanzando. Ahí vamos. Checamos las estadísticas y ya estamos en el número 16. Gracias a todos ustedes. Gracias, Rosa. Acuérdense que el objetivo que teníamos como equipo es llegar al top 5. Top 5 en Top este 5 año. este Top año. 5 de este año en México. Y eso solo es posible gracias a ustedes. La Juntos, verdad, estamos muy agradecidos. Este formato les ha gustado mucho, el de los análisis de las canciones. Y el día de hoy tenemos una canción sota que de hecho ustedes la pidieron para que vean que sí los escuchamos, que sí leemos los comentarios. Más de 600 comentarios recomendando canciones y esta fue la que más likes tuvo. Sí. Y la verdad es que qué rolón. Es una rolota, qué bárbaro. Sí. También agradecemos y le mandamos un saludo a nuestro amigo Roberto Martínez, que de hecho él nos las enseñó antes de ver que era la canción más votada. Y esta canción es de Cancerbero. Se llama... Bueno, no, nomás cántala primero. Algo tiene que ver con la sintonía rítmica entre el latido de un corazón y los balazos balas de una pistola, güey. Pero cántala. Y mi corazón, tucún, tucún. A la de tres. 1, 2, 3. Y mi corazón dice tucún, tucún, tucún. Y las balas pacán. No, mames, neta, mis respetos, güey. Está muy cabrón. Yo sinceramente no lo había escuchado. O sea, a mí... Yo descubrí Cancerbero por los comentarios y por Roberto, güey. Sí, pues la vez que estuvimos... que fue el viernes pasado. Sí, hace 2 viernes. Hace 2 viernes, sí. Pero la verdad es que, o sea, mis respetos, me ganché. Qué manera de escribir, güey. Qué manera de rapear. O sea, la neta, mis respetos. Está muy cabrón. Bueno, pero primero vámonos a contar un poquito de qué se trata la canción. Sí, para la gente que está escuchando, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer 2 cosas. No vamos a revisar toda la canción porque es una canción bastante larga. 6 minutos. Sí, 6 minutos y aparte mucho contenido, mucha lírica. Sí. Lo que decidimos hacer es, y a ver, escúchanla, vayan a buscar los lyrics, vale la pena, es una muy buena canción para la gente que ya no lo ha escuchado. La primera parte de la canción la vamos a resumir y donde sí nos vamos a meter a detalle es la segunda mitad de la canción que está interesante. Entonces, si quieres ahora sí, ¿cómo está la estructura? La canción trata prácticamente de que alguien mató a su hermano, al hermano de Cancerbero, y él va a obtener venganza. Entonces va a buscar a la persona que mató a su hermano, entran en un intercambio de balazos y muere tanto la persona que mató a su hermano como él. Sí, y otros. Y otro, digo, obviamente, sí, hay mucha contingencia de por medio. Y finalmente cuando Cancerbero muere, pues como que ve esta típica luz al final del túnel, como si fuera rumbo al cielo, pero de pronto cuenta que viene como un fuego persiguiéndolo por atrás. Él aún así trata de dirigirse al cielo, pero lo jalan y llega al infierno, en donde va a tener una batalla de versos con el diablo. Con el diablo. Hay un par de cosas interesantes que me gustaría resaltar de la primera parte que las voy a usar para hacer referencia a la segunda parte que son interesantes. Primero es esta idea de... él habla de cuando va a cometer el acto de venganza, él se refiere a que eso lo va a transformar en un criminal, ¿ok? Luego, otra cosa que me parece interesante es que él dice que necesita como el apoyo de las drogas para hacer lo que va a hacer, para agarrar valor y para hacerlo, ¿no? Sí. Entonces, ya desde aquí se plantea, desde el principio, desde esta idea de la criminalidad, se plantea esta dualidad entre el bien y el mal, ¿ok? De entrada, correcto. Y luego hay otra dualidad interesante entre el ritmo de su corazón y el sonido de las balas. Entonces, si se fijan mucho en la estructura de la canción, inclusive el duelo que él tiene con Satanás también es un antagonismo. O sea, esta idea de bien y mal, corazón y balas. En todo el tiempo está presente crimen y no crimen, inmoral a moral, ¿sabes? O sea, como que todo el tiempo está presente esta dualidad que me parece muy interesante, pero quédense con este par de ideas, ¿no? O sea, del funcionamiento de la dualidad, de este juego entre el bien y el mal, que probablemente es de las metáforas más antiguas de la humanidad. Correcto. Y de nuevo, o sea, aquí hay algo bien interesante porque, o sea, una de las cosas que más me gusta de lo que he leído de filosofía y mi manera de explicar el mundo es que nosotros entendemos el mundo por contraste y armonía. Y esta idea del contraste y armonía es que tú necesitas un punto de vista antagónico para autorreferenciar el tuyo. O sea, para decir el mío vale porque el otro es el otro equivocado. Si no hubiera algo que conseguimos como mal, no existiría ni siquiera el bien tampoco, ¿no? Exactamente. Entonces aquí está interesante porque pues él va a negociar con el diablo, ¿no? Porque pues él a fin de cuentas muere en este intercambio de balas donde está tratando de vengar a su hermano, cae al infierno, es visitado por los 3 jueces, Ayacos, Radamantis y Mitos, que son los 3 jueces. Griega. Que es aparte otra cosa interesante. Hay una mezcla de una serie de culturas y mitologías, porque habla de la mitología judeocristiana, porque pues, obviamente está hablando del infierno. Y del diablo. Está hablando de la mitología griega, porque están no solo los 3 jueces, sino que el Cerbero es el quien lo recibe. Exactamente. Que luego le dice que le gustó su nombre. Y pues, por eso no lo mordió. Y por eso porque no se mordió. llaman igual. O sea, se llaman igual. Sí, güey. porque es el Cancerbero. Cerbero. Ahí también se esconde como una...
Algo implícito, a ver, ¿no? que justo hagamos esta idea, ¿no? O sea, Cerberus, ¿quién es? Cerberus es el Khan que guarda la entrada al infierno y es un Khan de 3 cabezas, pero aparte es el perro de Hades. Correcto. O sea, en la mitología griega es el perro de Hades. No necesariamente tiene ningún vínculo con el judeocristianismo, ¿no? O sea, es una figura mitológica que, a ver, dentro del infierno pues está Asmodan y hay otros miles de diablos menores y demás, pero Cerberus está mucho más vinculado a la mitología griega que a la judeocristiana. Sí, no, definitivamente. Y lo interesante es que este cantante, Can Cerbero, porque aparte Can es de canino. Claro. O sea, y pudiera ser de cantante, digo, no sé dónde lo ha sacado, pero Can Cerbero sí me suena como una referencia directa definitivamente. a que él mismo se siente un guardián del infierno. Eso es lo que te iba a decir, o sea, hay una especie de proyección ahí, porque finalmente él escribe esa parte, ¿no? Él escribe, no me mordió porque le gustó mi nombre, o sea, eso quiere decir de entrada que seguramente hay una inspiración en el nombre por ese personaje y al mismo tiempo una especie de proyección. Ah, claro. ¿Sí me explico? Una proyección como un guardián a lo mejor o que él mismo también esconde algo o tiene intrínsecamente algo de maldad. O sea, que está consciente de su sombra. O la pertenencia al infierno. O incluso la pertenencia al infierno. Entonces, a ver, donde va bajando él aquí dice, ¿dónde empezamos? Yo creo que aquí, ¿no? A ver, varios segundos. Bueno, aquí. Varios segundos de calma, mi alma aquí, al lado de mi cuerpo. Es cuando muere. Lo jala el fuego. Ah, ¿no? Bueno, lo del fuego que decías, no que el fuego lo jala hacia atrás. Y luego ya llega, ¿no? Montañas de azufre, olor a mierda, ya está en el infierno. Cuerpos deformados que sufren. Caí sobre una piedra, un barco viejo con un viejo me espera. Este es el carcelero que transporta las almas por el mar de almas penadas para llegar al otro lado. Y normalmente para atravesar ese mar tienes que pagar, tienes que darle una moneda de oro. En este caso no hizo ningún tipo de pago, pero pues aún así lo dejó pasar. Aquí es donde, aquí en esta parte lo llevan con Don de Cerbero, que dijo no morderme porque le gusta mi nombre de rapero. Claro. Si lo ves de esa forma, puede tener suerte. Irónica es la vida, pero también irónica es la muerte. Que la verdad es que no creo que sea irónica per se, porque su nombre Cancerbero no debe ser al azar. Claro que no, por supuesto que no. Hay una identificación ahí definitivamente. Claro. Más bien lo que pudiera ser irónico es que como él cuando vio la luz del túnel, él pensó que iba hacia el cielo, pero lo jalaron hacia el infierno. Exacto. O sea, lo que es irónico es que él mismo no pensaba dar al infierno. Sí, no, y a ver, aquí estoy viendo mucha dualidad, ¿no? O sea, en esta idea de que va hacia el cielo, pero lo jala al infierno, o sea, siempre hay una dualidad, una coexistencia entre el bien y el mal dentro de uno. Y por eso mismo es lo que yo veo, y luego digo, conforme vayamos avanzando en la canción también lo vamos a observar, cómo a mí me parece que él todo el tiempo está tratando de decir que dentro de uno hay tanto bien como mal, güey. Ah, ya. Sí me explico. O sea, él se identifica, él se identifica, primero dice, oye, nunca he sido un asesino, ¿no? Empieza a hablar como de que, como supuestamente este güey es prácticamente bueno por naturaleza, si así lo quieres ver, ¿no? Y que prácticamente se va a ver obligado a cometer un acto malo por venganza porque es su hermano y es alguien que quiere. Y hasta incluso el hecho de que diga que tuvo que tomar droga es al mismo tiempo... Es perder la razón. Es como, no fui yo, güey. Claro. Porque es deslindarse la responsabilidad. Es deslindarse de que, güey, no, pues estaba bajo otro estado, no estaba bajo mi propia conciencia. Tuve que renunciar a mi razón para poder cometer el crimen. Un acto atroz. Pero luego, también cuando menciona de que, bueno, llega en el túnel, ojalá el infierno, y luego llega y se identifica con Cerbero, pues también habla como que de cierta forma hay un reconocimiento de su dualidad. Sí. ¿Sabes? De que, güey, pues de que yo soy un can del infierno. Exactamente. O sea, yo también tengo mucha oscuridad dentro de mí. Claro. Y lo vamos a ir observando a lo largo de la historia, ¿no? Entonces justo él se despierta sentado en un estrado, entonces inmediatamente ya está en el tribunal del infierno, y aquí sí muy griego, y es juzgado por y un jurado de malvados decidirán mi suerte, ¿no? Que ahí es Radamantis, Ayacos y Mitos. Recuerdo que fui golpeado y trasladado a un sitio en uno de los círculos en un montón de gente. Otra vez aquí, la referencia a los círculos del infierno es a la Divina Comedia, de los círculos del infierno, y es juzgado por Ayacos, Mitos y Radamantis, donde lo condenan, y lo condenan por vengativo y asesino. Te quemarás por siempre, por toda la eternidad como castigo. Vi muchos rostros conocidos y me senté sorprendido porque no pensé que estuvieran conmigo. Aquí quiero hacer nada más un break a esta idea de por vengativo y asesino. ¿Okay? Ese fue su juicio. Y aquí estamos platicando sobre, no sé si lo menciona más adelante, pero los pecados capitales. ¿O en algún lugar lo dice? ¿O es sobre esto? No, es sobre esto. ¿Es sobre esto? Sí. A ver, de los 7 pecados capitales, los determinados por Santo Tomás de Aquino, los que encontramos más referenciales a la idea del vengativo y asesino
asesino era ira y soberbia. Ira y soberbia. ¿Por qué? O sea, el acto de vengarte es un acto de ira. Porque está sustentado en la ira. Te desborda la furia y la necesidad de ejercer esa furia es lo vengativo. El asesinato está vinculado a la soberbia. Correcto. Porque tú juzgas que tu vida, o más bien, tus metas valen más que una vida ajena, ¿no? Entonces, digo, ahí también el análisis de Santo Tomás de Aquino está muy chido. No nos queremos desviar demasiado del tema, pero es interesante complementar el entendimiento de los 7 pecados capitales contra los mandamientos. Correcto. Porque los mandamientos que son más como directrices de no matarás, no robarás, no sé, no me lo sé la neta, pero pues es diferente porque los 7 pecados capitales determinados por Santo Tomás de Aquino son distintos más en un sentido como de praxis. Correcto. O sea, no son como que leyes operativas, ¿no? Correcto. Y aquí en este caso, pues Radamantis, Mitos y Ayacos dijeron no, o sea, lo tuyo es lo vengativo y el asesino. Te cámaras por siempre. Y lo vi muchos otros conocidos y empieza entonces Cancerbero a describir a toda esa gente que vio ahí, que eso me parece muy, muy interesante. Sí. Dice que vio a personas como el Che Guevara, Juan Pablo II en el infierno, Dalai Lama, Stephanie McConnell, Beethoven, John F. Kennedy, Lenin, Mahoma, Joseph Smith, César y Napoleón. Y aquí hay algo muy interesante, ¿no? Porque pues ves figuras de todo tipo, figuras tanto consensuadamente pensadas como malos, como, no sé, un Mao. Sí. ¿no? Pero también ves a figuras Dalai Lama, completamente idealizadas, que son como el Dalai Lama, Juan Pablo II. Claro. ¿no? Entonces, esto es justamente lo que decía hace un momento de esta dualidad. O sea, estas personas normalmente están vistas como... buenas o malas. Buenas o malas, como un juego de suma cero y muchas veces idealizadas, ¿no? O sea, se piensa que estas figuras son absolutamente buenas y nunca hicieron nada malo en su vida. Claro. Y lo que a él le sorprende, y de hecho aquí lo dice él, ¿no? Justo de, oye, personas que lucían buenas en el mundo, ¿no? Claro. O sea, como que nosotros como seres humanos, precisamente, como tú dices, categorizamos las cosas y muchas veces este maya nos impide ver la realidad, porque cuando pensamos en categorías absolutas, nos impide ver la película completa. Y la verdad es que si nos ponemos a ver cada acto a lo largo de nuestra vida de cualquier persona, va a haber actos que socialmente van a ser vistos como malos, güey. Mira, aquí hay dos cosas muy interesantes aquí que no había pensado. Hay dos sesgos cognitivos que tienen que ver con la deuda moral. Uno tiene que ver con la matemática de la moral y el otro tiene que ver con la proximidad de los actos. Está bien interesante. Haz de cuenta que ponen dos grupos de control a contestar un experimento. El primer grupo de control contesta un experimento sobre apunta todas las cosas buenas que has hecho hoy. ¿Okay? Y la gente apunta en una hoja todo lo bueno que hizo hoy. Y al otro grupo de control le dicen apunta todas las cosas malas que hiciste hoy. Y la gente apunta todas las cosas malas que hizo hoy. Y saliendo hay un boot de donaciones. ¿Okay? La gente que contestó toda su lista de cosas malas es muchísimo más probable que donen a la gente que acaba de escribir todas sus cosas buenas. Sienten una deuda. Sienten una deuda. Entonces digo, primero, dos sesgos cognitivos. Primero el tema de la proximidad en el tiempo, que es si tú acabas de hacer algo bueno, sientes una como permiso de hacer algo malo. Claro. Y si acabas de hacer algo malo, sientes una necesidad de hacer algo bueno. Entonces, ese es un sesgo de proximidad moral. Y luego el otro sesgo que es bien interesante es el de pensar en la moral como una matemática. ¿Sabes? De decir, hice una cosa buena, puedo hacer una cosa mala. Y he hecho cosas buenas. Como una compensación, una negociación. Pensar que existe tal cosa como una compensación moral. ¿Sabes? Como decir, y justo, y fíjate, algunas de esas figuras. Mucho en el discurso de la gente. O sea, cuando, por ejemplo... Cuando te pasa algo malo, la gente normalmente dice, pero ¿por qué si yo siempre he sido una buena persona? Claro, y crees que el universo te la debe. Exactamente, o sea, entonces quieres decir que has sido una buena persona simplemente por deuda. Por deuda, o sea, porque por cobrar. Para cobrar, güey. Sí, claro, güey. Porque pensaste que había un karma residual que te tocaba. Y obviamente el universo no funciona así, lo cual me hace pensar en figuras como Juan Pablo II, ¿ok? Porque muchas veces, por formación reactiva y en base a alguna culpa tan fea que cargas, te resignas, ahora sí, a pagar tu penitencia. ¿Sabes? Entonces imagínate, es casi como pensar, es que güey, imagínate, a lo mejor una figura como Juan Pablo II, que de hecho si no me equivoco, Juan Pablo II no participó de la Segunda Guerra Mundial, no fue el que fue militar. No, ese fue Ratzinger. ¿No? A lo mejor me estoy equivocando y fue Ratzinger. Pero digo, a lo mejor hay algo en su vida anterior a su vida teológica que le generó un bulto de culpa, por lo cual él sintió la necesidad de reciprocidad y decir, pues ahora voy a dedicar mi vida a la bondad moral. ¿Sacas? Y justo lo que acabas de decir es que no necesariamente por hacer cosas buenas se te quitan las malas. Sí, y no necesariamente por hacer cosas malas se te desvalidan todas las buenas. Definitivamente, que ese es el punto. O sea, ese es el punto al que quiero llegar y creo que por ahí va lo que trata de decir Cancerbero. O sea,
nosotros definitivamente tenemos esta dualidad en donde en ciertos contextos vamos a actuar de formas en las que las otras personas pueden determinar que actuamos mal, erróneamente, y le podemos hacer daños a otros. A mí lo que me causa un poco de problema en este sentido es que quien no acepta este lado oscuro de uno está condenado de cierta forma a proyectarlo en los otros. Claro. ¿no? Sí, claro. Como a señalarlo en nosotros. Lo que yo no acepto de mí, entonces lo veo en ti y te lo restriego en la cara. Deja tú, lo ves en todos lados. Y ese es el gran problema. Y digo, vuelvo a lo mismo. El hecho de que podamos aceptar o reconocer que muchas de las figuras que son los héroes, ¿verdad?, de la humanidad, de la sociedad, reconocer que también tienen un lado oscuro, que han hecho cosas negativas consensualmente, no desvalida las cosas buenas como tú dices, lo único que hace es que las hace humanas, güey. Claro, las humaniza. Las humanizas, güey. Sí. Y no se trata de que, por el hecho de que hiciste esta persona hizo todo esto malo, significa que esos actos están justificados. Para nada, en lo absoluto están justificados. Sí. Pero al mismo tiempo también te da, yo creo que una proximidad mayor con este tipo de personas para poder llegar a una identificación y también saber reconocer que tú tienes esto, y porque solamente lo puedes llegar a reconocer, entonces puedes tomar un poquito más de control sobre ello, güey. Claro. O sea, como este discurso, ¿no? O sea, si sabes realmente lo que puedes llegar a ser capaz, sabes hasta dónde llegas. Claro, sabes de te que controlas, te limitas. Yo sé que puedo ser este cabrón hasta aquí llego, güey. Sí. Pero si no lo sabes, güey, pues sí. Está cabrón, güey. Te vas por la vida como midiendo tus propios límites. Y nomás señalando a las demás personas cuando desde una superioridad de ahí supuesta parte moral. también la cultura de la cancelación también parte de una supuesta superioridad moral. De una supuesta superioridad moral. Totalmente. Y de hecho, y en el siguiente, lo que me parece interesante para continuar con este análisis de las figuras históricas, y aquí quiero poner el tema histórico, porque dice, y me asombró mucho saber que estaban aquí Kennedy, Lenin, Mahoma, Joseph Smith, César y Napoleón, saliendo de las llamas porque eran la misma persona que ahora se llaman un tal Obama. ¿Okay? Que digo, que por sí la rima está brillante, güey, genial, güey. Y lo chingón es que, o sea, todos estos son figuras autoritarias. O sea, son figuras de alta autoridad social. Algunas políticas, algunas sociales y algunas religiosas también, inclusive. Pero todos tienen en común eso, no son como líderes. Líderes, exacto. Pero lo raro de aquí es la temporalidad. Porque, a ver, Mahoma y César son antes de Cristo, güey. O sea, aquí, y fueron juzgados bajo una ley posterior. Exactamente. Es como que, güey, tipo el momento cero, en el nacimiento de Cristo, que es el tiempo cero, y pensando en César, que es 100 años antes de Cristo, y Mahoma, que pudieras referir las historias del Islam, güey, a miles de años antes de Cristo, inclusive millones de años si te vas a la parte teórica de los poemas. O sea, son millones de años antes de la moral cristiana. Y aún así vale se les juzga. Como diciendo, es que, ¿sabes qué? Es que no importa en qué momento se ha instituido la ley cristiana. Es tan total, es tan absoluta, que tanto el futuro como el pasado se va a juzgar bajo esa óptica. Pero ojo, ¿eso no es lo que está pasando actualmente? Pues no estamos llegando nosotros a juzgar bajo la moral actual. Claro. El pasado. Totalmente. Es lo que está pasando ahorita, que no deberíamos. Porque exactamente, la moral es contingente de la época. De la época, es intersubjetiva de tal época. Es importante que la gente lo entienda. Aristóteles es el que decía, Platón, chingados, la voy a cagar. Uno de los dos, puta madre, Platón. Okay. Platón es el que decía los 3 tipos de discurso. El discurso judicial, que es el discurso del pasado, el discurso contemplativo, que es el del presente, y el discurso deliberativo, que es el del futuro. Porque el pasado se juzga, porque ya no puede cambiar. Sí, claro. El presente se percibe, ¿no? Se aprecia, porque lo estás recibiendo como una experiencia fenomenológica. Y el futuro se delibera porque es libre y abierto. Pero lo raro es cuando tratamos de aplicar la lógica del presente al pasado. Es como que, güey, César, pues, vato, todavía no existían los 10 mandamientos. No existían los 7 pecados capitales de Santo Tomás de Aquino. ¿Por qué la vida de César debería ser juzgada con una lógica a la cual todavía no llegamos, güey? ¿Sabes? Exactamente. Y si aplicas un método de empatía extrema, si cualquiera de las personas que actualmente juzga la moral anterior, seguramente si hubiera vivido en esa época, seguramente hubiera visto ese pedo como algo bueno, güey. Claro. Como algo que tenía que hacer, güey. Claro. O sea, seguramente si estas personas que juzgan eso vivieran, por ejemplo, en la época de los esclavos en Estados Unidos, seguramente hubieran tenido un esclavo, güey. Sí, ese es el tema. O sea, 100% seguro, güey, lo hubieran tenido. 100%. Ese es el problema, o sea... Es por eso es complicado hacer ese tipo de juicios, ¿no? Exacto. Pero pues digo, aquí Cancerbero se está aventando la paloma. Okay. La siguiente dice, yo no entendía nada, pregunté por Cristo y noté que se burlaban porque nadie lo había visto. Otros dijeron que fue un truco de su iglesia para gobernar el mundo desde su majestuosa empresa. Golpe duro al hígado. Cristo, un capitalista previo. Ya ven, que administraba a sus fieles como capital humano y hacía de ellos lo necesario, ¿no? Pero aquí lo interesante es justo... Bueno, que dice que fue un truco de su iglesia, o sea, como si la iglesia fue instrumentalizó. Quien que creó a Cristo. Pero aquí lo que me parece interesante es la ausencia de Cristo en la historia. Sí.
Sí, en ningún momento menciona... Solo aquí. O sea, en ningún momento hay una presencia de Cristo, nada. Solo lo menciona y pregunta por él. ¿Qué significará? ¿Que una vez que estás en el infierno ya no le importas absolutamente nada? O sea, una indiferencia, dices tú. Como esta frase famosa de Jesús al morir en la cruz que dice, ¿por qué me habráis abandonado? Father, Father, why have you forsaken me? Güey, O sea, qué como complicado. que en la pena, en el sufrimiento, Hay como un que abandono de lo divino. uno siente como un abandono de lo divino. Por lo mismo que tú mencionabas desde un inicio, que parece que también está muy marcado ahí, de este sentimiento de compensación, de que, güey, he sido una buena persona. ¿Por qué me abandonaste? Porque ahora ¿Por qué me retribuyes ahí. Porque, a ver, quien ¿Por cree... qué por vengarme de la muerte de mi hermano me abandonaste, güey? Exacto, porque al final de cuentas, a ver, quien cree en la religión o sea, quien es judía o cristiana o en este tipo de Dios personal, pues definitivamente cree que los actos tienen una voluntad de Dios, güey. Sí. O sea, todos los sucesos tienen una voluntad de Dios, una Están razón de atravesados. ser, una razón específica de por qué sucede, ¿no? Entonces, por eso muchas veces ocurre eso. O sea, la gente tiene que decir cuando después de un suceso negativo o adverso, la gente siempre es como, ¿por qué a mí? Claro. Claro. Porque si crees en un Dios personal, que todos los actos tienen un propósito determinado, entonces dices, ¿por qué me mandaste esto? Lo entiendo, o sea, entiendo que tengas esa sensación. Sí. Lo cual, digo, yo en lo personal pues, no creo en eso, pero sí entiendo que tengas esa sensación y por consecuencia sea una necesidad de compensación, de que, a ver, ya me llevó la chingada con un chingo de cosas, ahora me toca algo bueno. Oye, me toca a mi hermano, güey, me pusiste en un lugar difícil, nací en una situación de dificultad, o sea, ¿por qué me sigues castigando? Y por hacer una cosa mala me has abandonado. O sea, pero yo también hice esa cosa mala como acción reactiva a algo malo que me hicieron, güey. Claro, o sea, tienes como esta noción sesgada de justicia desde tu óptica del mundo, güey. Y fíjate que eso es lo que se me hace muy, muy peligroso, como este tipo de pensamiento de atribuirle como a factores externos todos los sucesos y propósitos determinados, que, güey, todas las métricas están en factores que no dependen de ti, güey. Como siempre estás esperando algo del exterior, ¿no? De que, ay, pues me hiciste esto, entonces me tienes que dar lo contrario. Ay, ¿por qué me hiciste? O sea, todo el tiempo estás quejándote, güey. Sí. Porque, pues, la verdad es que la vida... Un victimismo, ¿no? O sea, yo creo... Un victimismo protagónico. Un victimismo, pero deja tú, un victimismo que no hay una asunción de responsabilidad, güey. Sí. Porque es como que, esto me pasó porque tú me lo mandaste. Es que, güey, no, pues el universo no es arbitrario, güey. El universo no funciona arbitrariamente. O sea, no, existen consecuencias de tus actos. Claro, precisamente, pero también a esas consecuencias de sus actos también influyen factores externos a ti de una forma muy, muy grande, güey. Sí, y ajenos a tu control. Por eso, exactamente. O sea, y de forma muy grande hay influencia ahí. Es que ahí está bien raro y digo, no me quiero desviar tanto en la plática porque es un tema muy interesante, pero es que, a ver, si no existe el libre albedrío, tampoco podría existir la justicia. De acuerdo, completamente. Porque si uno no es responsable de sus actos, pues no hay por qué castigar a nadie. Definitivamente. Entonces, o sea, toda la existencia del sistema de justicia presupone una libertad de decisiones. Claro. Entonces, la justicia solo se puede aplicar de manera proporcional a la libertad de los actos de cada individuo. Entonces, es de que, oye, güey, pues es que yo fui consecuencia de mis circunstancias. Pues entonces soy parcialmente responsable del resultado de mis actos. Correcto. Entonces, hay un tema bien raro ahí, güey, porque también justo esta idea del acto divino, que lo divino actúa a través de ti, también es una manera de deslindarte de la responsabilidad y del resultado de tus actos. Sí, definitivamente. Digo, a ver, si por lo menos tenemos la ilusión de libertad, si así lo quieres ver. O sea, claro. Independientemente de que podamos llegar a determinar que no somos libres por completo, aún así tienes la ilusión de que eres libre y que tienes cierto control sobre tus decisiones. Y podemos verlo desde esa forma. O sea, hablando de que, oye, lo que depende de ti, hablamos de esta ilusión de lo que sientes que depende de ti, pues es una asunción de responsabilidad, güey, finalmente, ¿no? Pero como que el siempre decir que todo lo que te pasa, más bien todo lo que pasa, te pasa a ti, como de forma arbitraria, de que estás esperando siempre una compensación. Güey, me parece que es una condena a una vida miserable, güey. Que es que justo, fíjate esto lo acabo de escuchar la semana pasada, lo leí. No me y me parece que las personas más resentidas, la gente así. Pero a ver, la metafísica es nuestra necesidad de darle una explicación al vacío de sentido. Al vacío de sentido, ¿sabes? O sea, casi toda la metafísica, la teología, el idealismo, o sea, toda la metafísica es nosotros tratando de darle sentido al caos del universo, claro. ¿Sabes? Y obviamente, pues ahí pues te pones en el centro y es protagónico, o te metes a un grupo y eres de que teológico colectivista, ¿sabes? Pero pues la metafísica como que ayuda a darle forma a eso. Pero bueno. Sí, bueno, ya luego nos vamos a ir a otros temas. Sí, güey, la neta sí. Lo que estaba Sean Russell, Washington, José de Martín, Gandhi, Yasser, Cristóbal Colón, la reina
Isabel que se volvió una perra desnuda y estaba ahí. E incluso estaba Simón Bolívar y Buda. Todos en el mismo bote. Inclusive Buda y Mahomet, que fueron otros profetas de otras religiones, también están siendo juzgados. Y ahí también está interesante como en esa metáfora que habla de que todos eran la misma persona que se veía como Obama. Yo creo que también está reflejando como, pues es como... O sea, es del mismo fondo, nomás cambia la forma. Claro, güey. Es el mismo. Pero, o sea, lo malo es ser autoritario. No importa quién seas. O incluso en el sentido de que todos tenemos esta dualidad, como estábamos viendo, nada más cambian las personas. Pero todos hacen actos buenos y malos. Pasamos por ahí. ¿Sí me explico? Y recordé que en la tierra donde había nacido existía una leyenda del diablo con un tal Florentino. Eso es importante mencionar. Obviamente un cuento, pero inteligente para irme de este infierno literalmente. Hay que hablar de eso brevemente porque es importante para saber de dónde viene la inspiración de esta canción. El cuento Florentino es de un poeta venezolano, un poeta político venezolano, que es esta historia en donde el diablo reta a Florentino, que es un poeta, a un duelo de versos. Correcto. Y este acepta y entonces entran en esta batalla de versos. Y también existen muchas otras historias inspiradas o con esta estructura como la de... The Devil Went Down to Georgia, que también es un cuento folclórico americano bastante conocido también. Pero de nuevo, el arquetipo o la arquitectura de esta narrativa es el duelo entre el bien y el mal, ¿no? Y justo es como el diablo que viene a retar al hombre en talentos humanos y es derrotado por el hombre. Y es derrotado en todas las ocasiones. Tanto en el verso de Florentino como en The Devil Went Down to Georgia. The Devil Went Down to Georgia es en el fiddle, o sea, en el violín. Y en el cuento de Florentino es a través de los versos. Y en los dos pierde el diablo. Digo, qué humilde el diablo, que acepta su derrota. Sí, es lo que estamos platicando. O sea, porque en los dos cuentos el diablo cuando pierde dice, güey, reconozco que perdí. Sí, cabrón, o sea, qué grado de humildad, cabrón. Aquí el diablo es congruente o incongruente con sus propias creencias. Pues es una buena pregunta. ¿El diablo es congruente o incongruente? Sí, a ver, si estamos hablando del diablo como una absoluta negatividad de todo, vaya la redundancia, absoluta negatividad de todo X, estaremos hablando que no pudiera tener por ningún lado un valor consensualmente visto como positivo. Y la humildad es un valor. Es una nobleza, es una virtud. Es una virtud, consensualmente. No es un pecado, ¿sí? Entonces hay una especie de discrepancia, incongruencia ahí, güey, en esa humildad de reconocer que perdió. El humano, en su dualidad, hace que inclusive el diablo tenga una dualidad. Está bien cabrón. Y lo que se me hace muy interesante también ahorita que se me vino a la mente es que en todos estos cuentos la métrica o el combate tiene que ver con el arte. Sí, exactamente. Está súper interesante. Que está bien, es muy buena lectura, porque aparte el arte justo es aquello que logra atrapar lo que escapa en el lenguaje. Lo que se dice en poesía no se puede decir de otra forma. Exactamente, como decía Bukowski. Sí. Está interesante, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que él se acuerda del cuento de Florentino, que es un cuento súper bonito que refleja también la historia muy bonita que tiene el pueblo venezolano. Es un cuento popular. La verdad es que la selección de palabras está increíble. Sí, o sea, lo estábamos leyendo y Farid tuvimos que googlear muchas de las palabras para darle sentido. La verdad está muy chingón. Y como que pues agarra inspiración esta historia para decir, oye, tal vez yo también pueda retar al diablo para escapar de mi destino, ¿no? Entonces, chécate esta palabra. Más bien que el diablo lo retara. Y de hecho ahí antes de continuar tenía esa palabra. O sea, si te fijas en todas las historias basadas en esta estructura, el diablo es quien reta. Sí. En todas las ocasiones. Entonces ahí se me hace algo muy interesante como decir, como existirá una preconcepción de estos autores de que uno es bien por naturaleza y quien llega a corromper es el mal, diablo. Es el diablo, porque eso es lo que se puede ver ahí, como oye, quien viene a tentarte es el diablo. Pero es que acuérdate, y digo, seguramente alguien me va a corregir en esto, pero según yo, en la religión católica, tú naces con el pecado original. Tú naces con el pecado original. Y te lo quitan con la primera comunión. Sí. No, o sea, más bien... Pero en nacer con el pecado original presupone una maldad por naturaleza. Que es que justo ahí no sé porque el pecado no es tuyo. Sí, claro. O sea, tú no has hecho nada para merecer ese pecado. Ese pecado lo heredaste, yo tengo entendido, y también nos pueden corregir, pero yo tengo entendido que en la concepción judeocristiana el hombre nace bueno. ¿Por qué? Porque, a ver, de entrada fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pues si fuiste creado a imagen y semejanza de Dios, ¿cómo puedes tener un pecado naturalmente una maldad? Sí. O sea, ser malo por naturaleza. Ahí hay otro tema interesante que creo que valdría la pena, pero es verdad en este sentido de que el diablo es siempre es el que llega a retar. O sea, como si siempre el exterior es lo que te tienta. De que gánchate, vamos a pelear, ¿no? Entonces, vociferé durante meses que podía con el jefe, recitando versos entre fuego y heces, hasta que un día apareció un viejo con traje que me dijo, pierde y me llevo a tu padre de homenaje. Ok, aquí hay un par de cosas que quiero... primero,
La palabra vociferé se me hace muy similar a la palabra Lucifer. Sí, justamente iba a decir. O sea, la primera vez que Lucifer, la leí, o sea, es como vociferé, casi es como un llamado a Lucifer. Claro, o sea, esa palabra está súper poética. Súper bien, bien seleccionada. El uso de esa palabra fue con toda intención. Y a ver, y lo que está chingón aquí, porque vean, o sea, qué bonito es el lenguaje, qué bonito es la prosa y la rima, Por eso la poesía, lo que se dice en poesía no se puede decir de otra forma. Está cabrón, porque justo, o sea, si tú agarras las dos palabras, o sea, Lucifer es en francés el que carga la luz. Sí. O sea, es el que carga la luz. Y vociferé tiene que ver con voz y feré, que es como el acto de hacer. El que carga, o sea, el que carga la voz, el que tiene la voz. Fare, fare es en el italiano latín de hacer. O sea, io fare. Io fatto es yo hice, io fare es en futuro. Entonces es el vociferé, es como pronunciar. Yo hice la voz. Es el acto de pronunciar en voz. ¿Okay? Y Lucifer es más el que carga la luz o el que transporta la luz. Entonces no necesariamente tienen la misma etimología, pero como por pronunciación se parecen un chingo. Sí, inmediatamente te transporta y dices, vociferaste para invitar a Lucifer. Invocaste a Lucifer. Invocaste a Lucifer con tus palabras, ¿no? Que es el jefe. Entonces, total, llega en su traje y inmediatamente o sea, ya sé que me estás retando, cabrón. Si pierdes, me llevo a tu padre de homenaje. O sea, como sabiendo de que, ya sé dónde te duele, aparte. Te voy a comprar tu bluff, güey, y voy a subir las apuestas. Claro. No solo te vas a sacar en el infierno, sino que voy por tu papá. O sea, es de que es donde le duele también, porque finalmente, acuérdate que en un inicio dice que va a vengar a su hermano por orden de su padre. Por orden de su padre. O sea, es prácticamente lo que le queda ahora a su papá. Entonces, la reminiscencia de su honor está en su permanencia en el mundo real, que es el super yo, ¿no? Es el papá, que es el que le puso el primero, el de que tienes que vengar a tu hermano, y ahora el papá es el que está en riesgo. Vamos a ver si por ahora, por tu ego de querer salir, más bien, porque fíjate qué raro. Si hicieras paz con tu intención de venganza, dirías, ya cumplí el deseo de mi padre, aquí me quedo, güey. Si este es el precio que tengo que pagar por haber matado, haber vengado a mi hermano y haber cumplido con el deseo de mi padre, estoy bien. Pero ahora lo que te está diciendo es que por tu ego vas a arriesgar la vida de tu padre. Sí, literalmente. Se la volteó y le dijo que ahora por egoísta, o sea, por crédito, por querer escaparte y no hacer paz con las consecuencias de tus actos, te voy a quitar a tu papá también. Y ahí lo reta, ¿no? Entonces, qué situación tan complicada. Y empieza ahí ahora sí los versos, ¿no? A ver, dale. En primer verso es aquí. Empieza el diablo, ¿no? Empieza: antes que nada te maldigo. Voy a hacer que sufras el peor de los castigos. ¿Cómo te atreves a retarme en castellano? Y en este ritmo tan pobre como el suelo donde te has criado. Híjole. Qué duro, ahí hace una referencia a Venezuela. Hay que recordar Venezuela, que Cancerbero, para toda la gente que no lo conoce, es de Venezuela. Entonces, ese verso está fuerte, porque finalmente, a ver, todo lo escribió él. Entonces, de cierta forma, hay como una verdad de él dentro de todo, incluso de lo que dice el diablo, ¿no? Entonces, en este ritmo tan pobre como el suelo donde te has criado. ¿Y cómo te atreves a retarme en castellano? Como diciendo, o sea, yo, el diablo, pues hablo todos los idiomas. O sea, ¿cómo puedes tú, desde una sola lengua, retarme como políglota? Cuando yo puedo, cuando yo domino toda la lengua. Soy omnisapiente del lenguaje, ¿no? Entonces, desde ahí dice, o sea, ya partes tú de tu caja de herramientas es muy limitada. Es nada comparado a comparación con de lo que yo tengo. Y aparte de que tú, o sea, ¿qué dice? Que es una lengua tan pobre. En este ritmo. Y aparte, el ritmo pobre seguramente se refiere al rap, porque el rap también es el ritmo de los pobres, ¿sabes? O sea, el rap empezó como un movimiento subversivo. Correcto. O sea, era como la contracultura, ¿no? Entonces, en este ritmo de pobres, como el suelo en el que has nacido, porque también mucho de lo que empezó del rap era de la periferia. Definitivamente. O sea, era de los suburbios. Hace completamente referencia a su historia. Claro. Exactamente. Y luego ya sigue Cancerbero y dice: con más razón tú deberías de avergonzarte, perder un combate con un Homo sapiens. Además, te explico, se llama Venezuela, donde nació este tipo. Y tú no puedes maldecirme porque yo ya estoy maldito. La verga. Toma, sí, güey. Goosebumps, güey. Qué increíble respuesta. Sí, o sea, prácticamente le dijo de que, tú crees que mis debilidades me afectan. No, mis debilidades me definen. O sea, mis debilidades son las que me definen. Y me han hecho lo que soy. No hay nada que tú me puedas quitar porque yo nací maldito, güey. O sea, es de que no hay nada con lo que me puedas amenazar. Y justo, y si te fijas, ¿te acuerdas que cuando estábamos viendo ahorita antes la Devil Went Down to Georgia, el fiddle, el diablo había apostado un violín de oro? Y cuando el diablo pierde, le da el violín de oro, el niño se lo regresa y dice, no lo quiero. No hay nada que me pueda Cuando dar, quieras, tráetelo de regreso y te vuelvo a hacer cagada. ¿Sabes? Y aquí le está diciendo algo parecido. Es como que tú no me puedes maldecir con nada porque yo ya nací maldito. Sí, no hay nada que me puedas hacer ya, güey. Sí, claro, güey. Porque finalmente en la... Digo, no sé si sea bluff porque pues está el alma de su padre atravesada, ¿eh?
Pues sí, eso sí. Supuestamente es algo que le importa. O a lo mejor ahí lo que está proyectando es que aún perder a mi padre no me importaría. Sí. Digo, porque finalmente, a ver, como en la creencia judeocristiana, pues normalmente el diablo es alguien que se teme porque te puede llegar a hacer algo. Claro. Pero, y esto me remonta y me recuerda a la película ¿viste la de Usual Suspects? Claro. Bueno, cuando dice sobre Kaiser Soze que no hay hombre más peligroso que el que no tiene nada que perder. Claro, güey. Y eso es una realidad. Entonces, de cierta forma, eso es lo que está diciendo Cancerbero, güey. No tengo nada que perder. Y realmente no hay persona más peligrosa quien no tiene nada que perder. Claro. Y esos son los caballos negros en los torneos de fútbol, güey, los deportes. Los que no tienen nada que perder son los que terminan, güey, ganándole al campeón, ¿verdad? Entonces, la que sigue es, el diablo le contesta, eres muy peculiar y mi deber es explicar que no puedes ganar porque yo lo sé todo. Domino los idiomas, los modos, la historia. Incluso sé los más recógnitos miedos de tu memoria. Entonces, definitivamente ahí... Está apelando a la omnipotencia. Sí, pero bueno, definitivamente, y si eso es cierto, pues entonces sí uno de sus más grandes miedos era perder a su papá. Porque el diablo lo escogió como la apuesta. Exactamente. Sí. Debo aclarar, ahí vuelve ahora Cancerbero, debo aclarar que hay un factor clave que olvidas. Los miedos se van en el momento en que pierdes la vida. Pues, es que ya me morí, güey. ¿Sí? Volvemos a lo mismo. El vato sigue con esta tesis de no tengo nada que perder, güey. No hay nada que me puedas quitar. Porque ya estoy muerto. Y creo que por ahí va, güey. Creo que estoy entendiendo algo chido. Síguele. Se dice que el amor masacra tus insultos. O sea, que el amor es como se vence al diablo, ¿no? Ajá. Pero yo te mataré con más odio, para ser justos. Este güey tiene una teoría de juegos de tit for tat. Claro. Que desde el inicio lo menciona ojo por ojo. Reciprocidad. Desde el inicio lo menciona ojo por ojo. Y al mismo diablo le juega ojo por ojo. Tú me das odio, yo te doy otro odio, güey. ¿Sabes cuál es el error del diablo? O sea, porque si te fijas... Presuponer que este güey tiene algo que perder. No, presuponer que lo sigue tratando como humano. Cuando ya no es un humano. Cuando ya no es humano. ¿Sí? Él ha trascendido al humano porque murió. Entonces, el diablo dice, es que es mi deber explicarte porque no puedes ganar porque yo ya lo sé todo. Domino los idiomas, los modos, la historia, incluso me sé los más recógnitos miedos de tu memoria. Lo sigue tratando como humano. Y él dice, te debo aclarar, hay un factor clave que olvidas. Los miedos se van en el momento que pierdes la vida. Claro. O sea, él dice... Ya no eres humano porque ya estás... En la muerte se trasciende la vida. Exactamente. Entonces, Cancerbero en este momento ya no es humano. Entonces, después el diablo le contesta, a mí tú no me engañas, mediocre adversario. ¿Cómo hablar de odio si tu brazo grita lo contrario? Ahí es interesante. ¿Qué se refiere con su brazo, güey? Si tu brazo grita lo contrario. ¿Algún tatuaje, tal vez? Puede ser. Tiene tatuaje. Yo no lo veo físicamente, pero... pues sí, cierto. Definitivamente en el brazo de tener escrito un tatuaje relacionado con el amor, güey. Definitivamente. Y luego dice, a mí tú no me engañas, mediocre adversario. ¿Cómo hablar de odio si tu brazo grita lo contrario? Tú le has mentido a todos tus seguidores con múltiples contradicciones en muchas de tus canciones. O sea, como apelando a que el ser humano no es congruente entre lo que hace y lo que piensa, ¿no? Porque, pues, a ver, la congruencia completa es imposible. Exactamente, o sea, pero mucha gente nos conducimos de esa forma, güey. Pero si te fijas, aspirando a esa... Y tiene razón Cancerbero. El diablo lo sigue juzgando bajo la lógica de que es un humano. O sea, le está apelando todavía a sus fallas como humano. A sus fallas, a sus defectos como humano. Cuando él ya claramente, aún desde antes de empezar la pelea, él ya había visto que en la muerte se reconcilia el bien y el mal. Pero al mismo tiempo también... Ahorita se me vino a la mente con esto de precisamente los ataques a sus cualidades humanas. ¿Cómo realmente puedes llegar a ofender a alguien con una característica que esa misma persona ya ha aceptado de sí? Claro, es que si yo ya mismo acepté que... O sea, si yo te digo, güey, sí, te amenazo yo soy incongruente, sí, soy contradictorio. O eres violento, o eres prepotente. Si yo lo reconozco y lo acepto, ¿me puedes ofender? Pues sí, ¿no? No me ofende, güey. Porque la ira o el resentimiento o la ofensa surge cuando las expectativas o la idea que yo tengo algo choca con la realidad. Cuando hay una disonancia cognitiva, si así lo quieres ver. Pero si yo lo he aceptado y yo reconozco ese lado de mí, pues no me puedes llegar por ahí, ¿no? Y siento que por ahí va también. Sí, justo. O sea, como que esa incongruencia que él percibe en Cancerbero ya la aceptó. Entonces no es algo que le afecte, ¿no? Porque ahí le contesta, no entiendes nada a los humanos, porque precisamente está hablando solamente de las cualidades humanos. Yo sueño con amor porque sé que en el fondo nosotros amamos. Si canto rabia es para desahogar por dentro, como cuando Cristo echó a los comerciantes de su templo. Digo, aquí hay algo interesante porque justo revalida esta idea de que, o sea, el diablo lo sigue juzgando por sus cualidades humanas. Por sus cualidades humanas, cuando él ha trascendido un par de cosas y ya tiene una identificación divina. Cuando dice de que yo la manera como uso mi rabia
es para descargar aquello que tengo acumulado, de la misma manera que Jesús también echó a los comerciantes de su templo, como diciendo, yo reconozco la maldad y la expulso de mí. Exacto. ¿Sabes? O sea, en mi templo no hay venta, ¿no? Que, por cierto, Jesús era un gran anticapitalista para todos ustedes que no sabían. Y luego después... De nuevo hablando tú de cosas que no sabes, eres un imitador como tu voz, la cual no es tan grave. Lo único grave es que te crean. Pero aunque la mentira tiene patas, tarde o temprano cojean. A ver, digo, aquí le está hablando de su voz porque él tiene un tono de voz bastante grave, lo cual él está diciendo que es como fingir, o sea que, y probablemente está hablando de que, a ver, también, o sea, no me sé la historia de Cancerbero, probablemente alguien en los comentarios nos puede decir, pero él está inspirado en alguien más, o sea, el ser humano aprende de otros, ¿no? Es imitativo por naturaleza, sí. Presuponer que uno es original al hacer arte es también negar que pues el ser humano existe en comunidad, o sea, existe a través de las inspiraciones y los ahora, ídolos. Aquí está muy interesante lo que está sucediendo porque, o sea, en general en la canción, porque al mismo tiempo, como él es el escritor de la canción, él está tomando también la posición de criticarse, güey, a sí mismo. Él se está proyectando muchísimo. Exactamente, o sea, ¿estás de acuerdo que los últimos dos versos es pura proyección? Todo lo que el diablo le está diciendo a él seguramente son cosas que él cree de sí mismo. Sí. O sea, si te dice, oye, eres un imitador como tu voz, definitivamente a lo mejor el vato tiene un conflicto tenía un conflicto interno como de que, ay, seré un imitador o cosas así, o ¿sabes? Esta voz no es mía, esta voz me la robé. Y a lo mejor nadie sabe, ¿eh? A lo mejor nada más él sabe de quién se robó esa voz. Y se lo llevó a la tumba. Y se lo llevó a la tumba, literalmente. Sí. Pero entonces, sí, definitivamente es una proyección. Es una verdad. Sí. Y luego, me has conmovido ahora que te conozco más, Satanás. No comprendes del arte, tampoco la paz. Mi voz es más, esta es mi voz que Dios me dio de don. Para tenaz usarla, cual daga en corazón. En tu corazón. En tu corazón. O sea, para usarla como daga en tu corazón. Y de nuevo aquí recurre a esta idea de que el arte es el campo donde el humano le gana al diablo. O sea, como diciendo de que el arte sí es algo que solo el humano puede hacer, porque a lo mejor el arte implica esa ceguera o esa incongruencia propia del ser. ¿Sabes? Como que el arte justo lo que no es racional. Sí, entonces, como el arte no es racional, es aquello que escapa a la razón, solo se hace a través del error. Correcto. O sea, solo se hace a través de la incongruencia, solo se hace a través como de la no verdad, de la no objetividad, ¿no? Y como que esto parece ser una característica tan imperfecta que solo puede ser humana. Y ahí es donde el diablo pues no tiene nada que hacer. El diablo no la va a entender porque el diablo todo lo sabe, de todo se acuerda, sabe todos los idiomas y no erra. Exacto. Y el humano sí, el humano se equivoca, por eso puede hacer arte. Está interesante, güey. Y luego, ¿cómo puedes hablar de Dios? Y haz lo último. ¿Cómo puedes hablar de Dios si eres ateo? En tus ojos lo veo, mientras mi candela te consume. Te recuerdo que Dios no existe y lo que viste en aquel túnel no fue más que simples ángeles comunes. Pues le está dando la razón. O sea, le dijo, a ver, ¿cómo puedes hablar de Dios si eres ateo? Y luego dice Dios no existe. O sea, él mismo ya se está contradiciendo. No, o sea, el mismo diablo se está contradiciendo. Sí. ¿Cómo puedes hablar de Dios si eres ateo? Y luego te recuerdo que Dios no existe. O sea, en el hecho de decir, ¿cómo puedes hablar de Dios? O sea, hablar de Dios ya está presuponiendo que, oye, existe un Dios. Porque es muy diferente sería el verso si hubiera dicho, ¿cómo puedes hablar de un Dios? Un Dios. De, o sea, de alguna deidad. No, pero ¿cómo puedes hablar de Dios? Él. De Dios ya está hablando poniéndolo en singular específico, lo está determinando. Y lo raro es que se contradice, o sea, inclusive dice que cómo puedes hablar de Dios si eres ateo y luego te recuerdo que Dios no existe. Como diciendo, más bien, o a lo mejor también lo que está haciendo es ponerle en cara su propia incongruencia de que eres ateo, estás teniendo un debate con Satanás y estás apelando al rescate divino siendo que tú mismo eres ateo. O sea, te estás tragando tus propias creencias y te estás dando cuenta de que no sabías ni siquiera lo que sabías, ¿no? Es como esta idea que se dice muy comúnmente cuando un ateo, ¿cómo es el chiste? Que cuando un ateo está a punto de morir le reza. ¿no? Algo así, ve lo que sigue. Dudar, contesta Cancerbero, dudar y no creer es algo muy distinto. Wow, eso está muy chido. Y si dudo de Dios es porque no lo he visto. Aún así, insisto en recalcarte lo que contigo aprendí, que reyes habrán muchos, pero siempre tienes que ir a ti. Oh, y a ver, y a mí lo que se me hace interesante de este cierre, y a lo que estaba pensando, es que y regresa a su corazón, ¿no? Termina con el corazón, tucún, el corazón, entonces gana el duelo. Gana el duelo. Gana el duelo y vuelve a la vida. Vuelve a la vida. Pero lo interesante aquí es de que, a ver, esto yo me lo imaginé como una historia donde, pues, a ver, le pega una bala y él tiene un momento de ida, fuera de sí, fuera de su cuerpo, porque él mismo dijo que su alma estaba fuera de su cuerpo. Él tuvo un momento fuera de sí donde pasó por su propio duelo moral. Sí, claro. Y toda esta plática es un monólogo.
Definitivamente. Es un monólogo simbolizado como una pelea con Satanás, donde él tiene que reivindicar sus actos. Y él tiene que encontrar dentro de su propia manera de entender el mundo, de su manera de entender el bien y el mal, una congruencia por lo que acaba de hacer, güey. Sí, que finalmente eso en psicología pues es muy, muy sabido, ¿no? Cuando, o sea, la disonancia cognitiva produce una motivación para finalmente volver a estructurar tus creencias, ¿sí me explico? Para llegar a un punto de equilibrio. O sea, cuando haces algo traumático, un evento muy fuerte, cuando se produce una disonancia cognitiva, eso te mueve finalmente, como ser a tener que volver al equilibrio, güey, porque se produce una disonancia entre tus creencias, el exterior y lo que tú quieras, ¿no? Entonces, eso te mueve a tener que, a ver, ¿qué modifico? ¿Mis creencias o el exterior? Porque no puedes, no puedes continuar desequilibrado. Claro, tienes que volver a encontrar el balance. Y esto tal vez pueda estar dicho aquí, ¿no? De parte de él. O sea, tiene que volver sí, porque a fin de cuentas también, no sé, como que él reivindica mucho, o sea, él se esconde, se justifican sus actos a través de una serie de estructuras. Está el deseo de su padre, que después él mismo se lo reafirma porque lo que se juega en su derrota de nuevo es el alma de su padre. Entonces definitivamente ahí está la figura paterna como su brújula moral. O sea, lo que le dijo que hacer. Por su padre cometió un crimen y por su padre se salvó del infierno. O sea, su padre fue como su brújula moral en ese sentido. Y aparte también él... Obviamente, ahí definitivamente está escondiendo esta idea de que su padre fue alguien muy importante para él en su vida. O sea, fue literalmente su brújula. Sí, su estructura superegoica, definitivamente. ¿No? El super yo está el papá. Pero también está este tema de él justifica su arte, su voz, su manera de cantar, su rabia, como una parte de sacar su ira. ¿Sabes? O sea, casi como diciendo, como una descarga, ¿sabes? Exacto. Es como su forma de hacer catarsis con todo lo que le ha tocado sufrir, la dificultad de haber nacido en un lugar como Venezuela, el haber perdido a su hermano por un problema bélico, violento, lo que sea. Y todo esto él lo saca normalmente a través de su voz. Y a ver, justo, o sea, está interesante porque creo que Roberto nos comentó algo. ¿Él realmente fue a vengarse de su hermano? ¿En vida real? ¿En vida real? No sé. Si no, porque aquí hizo catarsis. Ajá, esta es la catarsis. Esa es la catarsis. Sí. No creo que lo haya hecho en vida real porque si no, pues estaría a lo mejor en la cárcel siendo una figura pública. Qué interesante porque siempre las obras de teatro que nos inventamos nosotros en la cabeza siempre se actúan para alguien. ¿Okay? Definitivamente. Y aquí lo que él está haciendo es actuarse este propio cuento. Inclusive a lo mejor, o sea, imagínate ese acto. Si él mismo dice que canta para descargar, me lo imagino, güey, pensando en realmente drogarse, agarrar un arma e ir a vengar a su hermano, pero en lugar de hacer eso escribió una canción. ¿Cuántos crímenes no se han hecho gracias a que ha existido poesía. Una tinta y un papel de arma? Una tinta carmesí. Sí, literal. Prefiero pintar una pintura de rojo. ¿Cuántos crímenes atroces no se han hecho gracias a que había una pluma, a una canción, un canvas? Que había una pluma y una hoja en blanco. ¿Ya ven? Qué bonita conclusión, raza. Creo que está buenísima la canción. Y creo que por ahí va también, o sea... Creo que el escribir, el utilizar la poesía y la escritura como un medio de descarga, una conversación con el papel a través de la tinta, sirve como un método de descarga que finalmente le puede hacer sentido a toda esa materia prima de sucesos que te generan bastante, no sé, que te carcomen por dentro. Y ve ahí esta frase que me encanta, ¿no? O sea, la civilización se fundó cuando el primer conflicto entre dos personas se resolvió con un insulto y no con un golpe. Definitivamente. Porque la palabra mata la cosa. La palabra es la muerte de la cosa y aquí lo estás viendo. O sea, literalmente la sed de venganza de Cancerbero se plasmó en esta obra y esta obra fue suficiente descarga para no hacer más. Para no hacer más. Sí, claro. O sea, parte de su deseo, parte de su carga libidinal se quedó en esta canción. Exacto. Y la vivimos todos. Está muy bueno. Pues chido. Muy bueno. Pues suficiente, ¿verdad? Rosita, espero les haya gustado. Ustedes lo pidieron. Estaba buena la canción. Valía la pena la interpretación larga. Déjenos ahí comentarios qué les pareció y qué otra canción les gustaría que interpretáramos. Gracias.